Bienvenidos a todas y todos los estudiantes del segundo año de secundaria en esta semana 19. Soy la profesora Marielena Dávila Chávez, juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra. Invitamos a esta nueva sesión en la cual el bienestar y la salud es deber de todas y todos. Debemos buscar nuestro bienestar emocional, físico y mental para evitar enfermarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Bien, empezamos. Nuestra competencia para esta sesión es Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La sesión es Evaluamos las implicancias de la selección artificial de las especies y explicamos las evidencias de la selección de las especies e identificamos especies que han evolucionado en la comunidad y que generan bienestar. ¿Cuál es el reto de esta nueva sesión? Estás invitada o invitado a participar, a compartir tus aprendizajes de manera creativa mediante una exposición presencial dirigida a tu familia, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría lamarckista y la de Darwin? ¿Cómo influirán en los ecosistemas los mecanismos evolutivos de las especies? ¿Cuál es el beneficio para la comunidad del avance de la ciencia biológica y los aportes de Darwin y Mendel? ¿Por qué fue importante para el desarrollo de la evolución de las especies la inclusión de la genética? ¿Cómo puedes establecer las diferencias en el proceso de selección natural y artificial de algunas especies de tu comunidad? ¿Cómo este proceso puede generar bienestar en la sociedad? Para presentar tu exposición, organiza tu información en un organizador gráfico en tu portafolio de ciencia y tecnología. ¿Cuál es la evidencia? Expone el análisis con conocimiento científico sobre las diferencias entre las teorías del origen de las especies y las evidencias de variación en el proceso de evolución de una especie. Establece criterios para identificar las diferencias entre los procesos de selección natural y artificial de alguna especie de tu comunidad y la generación de bienestar en la sociedad. Finalmente, evalúa el impacto de liberar especies modificadas en los ecosistemas. Recuerda, siempre sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirla a la web de la institución educativa. En esta primera actividad, evaluarás las implicancias de la selección artificial de las especies en la biodiversidad. Selección artificial de las especies. Juan y su familia son criadores de cuyes mejorados a partir de la selección selectiva y participan muy emocionados en la feria comunal de la ciudad de Cajamarca. En la feria, Juan observa que existen diferentes tipos de cuyes y le pregunta a su papá por qué sus cuyes son más grandes. Su papá le explica que hace años él venía cruzando a los mejores cuyes, es decir, los más grandes, y los seleccionaba. Eso permitió que los cuyes que tienen ahora sean los más robustos y eso le da bienestar alimenticio y económico. Entonces, Juan se pregunta, ¿las acciones de su familia para obtener cuyes son propias de la selección natural o artificial? ¿Evolucionarán los cuyes que son criados selectivamente? ¿Qué es la selección artificial o la crianza selectiva? La selección artificial, también llamada crianza selectiva, se da cuando los humanos seleccionan los rasgos deseables en los productos del campo o en los animales, en lugar de dejar que la especie evolucione o cambie gradualmente sin interferencia humana como en la selección natural. Desde los inicios, el ser humano ha trabajado en la crianza selectiva de especies animales y vegetales que fueron domesticadas, alternando muchas veces el proceso evolutivo a conveniencia y beneficio. El agricultor o ganadero hacía de ambiente selector
y por tanto se convertía en la mano que seleccionaba los individuos que más beneficiosos les resultaban. Está claro que si una planta cultivada producía más frutos que otro tipo, el agricultor guardaba las semillas para futuras siembras y desechaba el resto, lo cual le permitía generar una cosecha mejor el siguiente año, y así sucesivamente. Esto no solo se ha hecho con las plantas, sino con todo ser vivo, desde toda especie animal, como perros, gatos, vacas, cerdos, pollos, etc., hasta plantas en general como el algodón, arroz, el trigo, girasol, entre otros. Digamos que cualquier alimento que hoy comemos ha sufrido un proceso de cruzamiento artificiales y mejoras durante miles y miles de años entre especímenes escogidos y seleccionados según los criterios que más interesan para obtener una prole mejorada y por lo tanto mejoras para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, tenemos ahí la genética en los cuyes, el cuy silvestre, el cuy criollo y el cuy mejorado. Y allí están las características que sobresalen, ¿no? El que tiene mayor rendimiento es el cuy mejorado, el 70%. Luego tenemos la domesticación de la papa y tenemos una gran variedad de papas, las papas naturales, la domesticación y las variedades modificadas. Los tipos de selección artificial. Dependiendo del grado de planificación involucrada por parte del ser humano, puede ser consciente cuando responde a un plan de selección diseñado y ejecutado a voluntad para preservar ciertos rasgos por encima de otros en una especie doméstica, o inconsciente cuando ocurre de manera accidental, respondiendo a criterios no planificados de antemano o al menos no formalizados. Similar puede diferenciarse entre la selección artificial, que fomenta la producción de los individuos con rasgos deseados, que es la selección artificial positiva, que ocurre cuando se seleccionan las características que se desean mantener o potenciar en la especie. Con frecuencia, esta selección se hace para aumentar la producción. Aquellas que impiden la reproducción de los individuos con rasgos indeseados, es decir, la selección artificial negativa. En ciertos casos, algunas características podrían no ser consideradas como buenas o deseables. Domesticación de las especies en el Perú. En los Andes, las plantas más importantes que se llegaron a domesticar fueron el maíz a 4.000 años antes de Cristo, el maní 3.800 años antes de Cristo, la papa 5.000 años antes de Cristo, la quinoa 6.500 años antes de Cristo, la cañigua, no existen datos sobre su domesticación, la calabaza 4.500 años antes de Cristo, el zapallo 4.500 años antes de Cristo, el algodón 2.500 años antes de Cristo, el ají, no existen datos sobre su domesticación, el frejol 7.600 años antes de Cristo y la quinoa 3.000 años antes de Cristo. En la costa se ha identificado calabaza, maíz, palto, maní, pacay, yuca, guayabo, algodón y chirimoya. En la sierra, los camélidos principalmente fueron adaptados por selección y el cuy como alimento indispensable en la región. Ahí tenemos 6 verduras que se domesticaron a partir de las mismas plantas silvestres. Tenemos la col de Bruselas, el repollo rizado o llamado cale, la coliflor y el calirábano. Los repollos silvestres. Selección artificial y los transgénicos. Los grandes avances en la biología molecular y en la genética han permitido conocer cómo es el funcionamiento de los seres vivos. Al estar secuenciados sus genomas, conocemos miles de genes, sus funciones y por tanto sabemos cómo controlar lo que nos interesa o no nos interesa en un ser vivo.
¿Qué es un transgénico? Es un organismo genéticamente modificado, es decir, es aquel organismo que se ha modificado genéticamente para que adquiera algunas condiciones o características deseadas. Hace mucho empezamos a hacer estas modificaciones en microorganismos y luego en plantas y animales. Por ejemplo, entre los cultivos transgénicos, producto de la tecnología del ADN recombinante, están organismos vegetales, a los que se les ha introducido genes de otro origen biológico. Los dos productos comerciales usados actualmente son los cultivos con resistencia a insectos, RI, y los cultivos con tolerancia a herbicidas, TH. Los primeros son el resultado de introducir genes provenientes de las bacterias Bacillus al genoma del maíz, algodón o canola. Esta bacteria confiere resistencia a insectos lepidópteros. Las segundas resultan de la transferencia de un gen de Agrobacterium tumefaciens, que confiere tolerancia al herbicida glifosato. Esto se realiza con el genoma de los cultivos mencionados y el de la soya. Desconocemos los efectos que produce consumir productos transgénicos en nuestros organismos, salud y en los ecosistemas. Por eso, estos deben ser estudiados con ética y responsabilidad. Por el momento, en el Perú, se ha establecido que 36 especies genéticamente modificadas no podrán ingresar a nuestras fronteras, principalmente con el fin de salvaguardar la integridad natural de especies de nuestro país, por ser un almacén privilegiado. El veto abarca versiones de laboratorio de arvejas, frijoles, pimienta, maíz duro amarillo, semilla de girasol, algodón o alfalfa. También han sido prohibidas las especies animales genéticamente modificadas como la tilapia, peces ornamentales, insectos y ganado bovino. El tiempo y la ciencia dirán si fue mejor preservar la riqueza original de nuestras especies nativas o ceder a lo que ofrece el laboratorio. Ejemplos de algunos productos transgénicos. A. Cultivos con nuevas técnicas de manejo. Resistencia a herbicidas, lo que permite a los agricultores usar menos productos químicos para obtener cultivos limpios de mala hierba. Soja, que son RR resistente al herbicida glifosato. Resistencia a insectos para combatir plagas que se alimentan de los cultivos agrícolas y son inocuas a los insectos que no son plagas, como el maíz BT resistente al taladro. Resistencia a enfermedades producidas por hongos para limitar las pérdidas por ataques criptogámicos. Patata resistente al mildiu. Mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas, como las fresas, con más aguante a las heladas y tomates que crecen en suelos con alta salinidad. Resistencia combinada a varias epizootias. Maíces de segunda generación con genes para su resistencia a herbicida total glifosato y al insecto causante del taladro. B. Nuevos productos orientados al consumidor. Productos hortícolas que mantienen su actitud para el consumo durante más tiempo. Tomate de maduración comercial retardada. Plantas ornamentales modificadas. Claveles de colores alterados y más longevos. Y finalmente, la letra C, nuevos productos orientados a la ganadería y pesquería. Fármacos y vacunas desarrollados para mejorar la sanidad animal y aplicados a través de los piensos. Utilización de animales domésticos como reactores para producir fármacos y vacunas contra enfermedades humanas en su leche. Peces de crecimiento rápido para acuarios. Salmones tolerantes al alto contenido en sal de las aguas durante el desove, con lo que no necesitan moverse para desovar en ríos y corrientes de agua dulce.
Ejemplos de selección artificial. La crianza de perros es un ejemplo perfecto de cómo los seres humanos seleccionan los rasgos deseables o novedosos. Un perro de raza pura es aquel que viene de un linaje de la misma raza canina y jamás se ha cruzado con otra raza. Por ejemplo, un pastor alemán de raza pura es solo pastor alemán y nada más. Un híbrido es aquel que es hijo de dos tipos distintos de raza pura. Digamos que tu pastor alemán de raza pura se cruza con un husky de raza pura. La descendencia resultante sería un híbrido, mitad pastor alemán y mitad husky. Finalmente, los mestizos son una combinación de múltiples razas donde sus padres no eran de raza pura. Hay demasiadas combinaciones posibles para llevar la cuenta. Por ejemplo, ahí tenemos al lobo gris. Hay europeo, norteamericano, de China, de la India y así sucesivamente. En la segunda actividad, tu reto será explicar las evidencias de la selección de las especies e identificarás qué especies han evolucionado en tu comunidad y generan bienestar. Al finalizar la segunda actividad de esta semana, presentarás tu producto final en un organizador visual con insumo de las actividades anteriores: teoría del origen de la especie, selección natural de las especies, selección artificial de las especies, evidencia de la selección de las especies y cómo genera bienestar en la comunidad. Evidencia de la selección de las especies y cómo genera bienestar a la comunidad. El profesor de Ciencia y Tecnología de segundo grado lee un fragmento de un artículo del libro de biología. Dice: en el año de 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, un libro que transformó la percepción del mundo en relación con el desarrollo de la vida en la Tierra. Pero desde entonces los científicos se han preguntado si los humanos se han sustraído de alguna forma del poder de la selección natural. No hay duda de que los humanos son una especie única en el reino animal. Hemos desarrollado tecnologías que nos han permitido resguardarnos de la furia del medio ambiente como ninguna otra especie ha podido. Hemos logrado descifrar el genoma humano, somos capaces de mirar el ADN de diferentes individuos y de saber cómo han llegado a ser lo que son. Entonces analiza. El profesor pregunta: ¿considera que los avances tecnológicos comenzaron a impedir la evolución de las especies? ¿Creen que conocer sobre la evidencia de la evolución genera bienestar? Pues tómate unos minutos y responde esas dos preguntas. Evidencias de la selección de las especies. Conocer sobre las evidencias de la selección de las especies genera bienestar porque vamos conociendo que todos los seres vivos tienen un origen común y que la evolución es un hecho incuestionable y un proceso irreversible, ya que los organismos actuales nunca podrían evolucionar hacia sus antecesores. Por eso, la teoría de la evolución se apoya en las evidencias de la anatomía, la paleontología, la adaptación, la biogeografía, la biología molecular y la embriología. Pero, ¿cuáles son exactamente las características de la biología que tienen más sentido a la luz de la evolución? Dicho de otro modo, ¿cuáles son los indicios o rastros que muestran que la evolución ha tenido lugar en el pasado y que sigue ocurriendo hoy en día? Las pruebas de la evolución. Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de las especies en los diferentes ambientes y también a partir de estudios de fósiles. Esto propició que diferentes científicos estudien la evolución y para justificar la teoría han tenido que encontrar pruebas como el registro fósil, la anatomía comparada, los estudios de embriología comparada, los estudios de comparación de ADN y la biogeografía. El registro fósil.
El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse unas en otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio. El estudio de los fósiles ha permitido conocer las características de especies que dejaron de existir por uno de los siguientes motivos. Su hábitat cambió y como no estaban bien adaptadas al nuevo hábitat, se extinguieron. Evolucionaron y dieron lugar a otras especies. El registro fósil es una importante fuente de información para entender los cambios evolutivos de muchas especies, pero surgen ciertos problemas a la hora de interpretarlos. Los problemas a la hora de interpretarlos son los registros incompletos. Para que se forme un fósil, se tienen que dar condiciones muy específicas. Ella supone que no dispongamos de fósiles de todas las especies que han existido y por tanto hay huecos en la interpretación de la evolución de muchas especies. Dificultad en la datación. Es muy importante datar un fósil para poder situarlo en la historia evolutiva de una especie, pero no siempre es fácil hacerlo. Históricamente se ha utilizado la datación estratigráfica, basada en los estratos geológicos. Actualmente también se utilizan métodos fisioquímicos como la datación por el carbono 14, que tiene un límite de datación de 70.000 años, o la datación por potasio de 40, que se utiliza a partir de los 100.000 años de antigüedad. El problema se da cuando la datación estratigráfica y la fisioquímica no coinciden. Y los tipos de restos fósiles. Debido a las características del proceso de fosilización, mayoritariamente solo se conservan restos óseos, ya que raramente fosilizan las partes blandas de los organismos. Ahora, date un tiempo y conversa con tus padres y familiares y explícales brevemente qué tipo de información nos proporciona el registro fósil y qué problemas crees que generan su interpretación. Anatomía comparada. La comparación de la anatomía de algunos seres vivos también ofrecen información sobre los orígenes de algunas otras especies. En muchos animales podemos observar órganos que tienen un aspecto diferente porque poseen funciones distintas, pero responden al mismo modelo de estructura básica. Se denominan órganos homólogos. Esto se debe a que los seres vivos que lo poseen descienden de antepasados comunes. Las extremidades anteriores de los vertebrados son los órganos homólogos, como estamos viendo ahí del delfín, el hombre, del caballo y del murciélago. En muchas especies existen órganos homólogos que no desempeñan ninguna función. Se denominan órganos vegetales. Por ejemplo, en el esqueleto de una serpiente o de una ballena existen huesos homólogos a los de la cadera de otros vertebrados, que indican que estos organismos evolucionaron a partir de antecesores cuadrúpedos. En la actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones sucesivas a partir de los primeros seres vivos. Por tanto, todos los seres vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado. Este hecho se puede demostrar mediante la anatomía comparada, que se encarga del estudio y comparación de órganos de diferentes especies. En anatomía comparada se distinguen tres tipos de órganos: los órganos homólogos, análogos y vestigiales. Luego tenemos la embriología comparada. En los animales con reproducción sexual desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo cambios. La modalidad de la biología que se encarga del estudio de estos cambios es la embriología.
Si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observaremos que en los primeros estadios los embriones son casi idénticos entre sí. Las diferencias se van acentuando según avanza el desarrollo embrionario, como podemos observar en esta imagen donde el embrión del hombre, de un pajarito y del tiburón son muy parecidos, ¿no? Pues ahora puedes responder la siguiente pregunta. Fíjate en los embriones de la ilustración. Luego explica la diferencia que hay entre el embrión del ser humano y el del pez, y el embrión del ave y el del pez. Comparación del ADN. La información genética de todos los seres vivos están contenidos en su ADN. Todos ellos comparten el mismo código genético y solo se diferencian por el número y el tipo de genes. Estas diferencias se dan porque las especies van acumulando mutaciones como resultado del proceso evolutivo. Por tanto, dos especies se diferencian entre sí por el mismo número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando. Comparar secuencias de nucleótido de ADN de especies diferentes puede proporcionar información sobre su parentesco evolutivo. Las técnicas de ingeniería genéticas actuales permiten el análisis y secuenciación del ADN. Cuando se dispone de esta información, se puede comparar el material genético entre distintas especies. Así, dos especies evolutivamente cercanas presentarán menos diferencias en sus respectivas secuencias. Observa y responde, analiza el cuadro. ¿Qué grupo de monos te parece el más próximo a los humanos? ¿Serán los chimpancés, los gorilas, los orangutanes o tal vez los gibones? Date unos minutos y responde esta pregunta. La biogeografía. Parte de la biología estudia la distribución geográfica de las diferentes especies. Las grandes barreras geográficas, como los océanos, las cordilleras, pueden aislar a organismos del mismo grupo. Esto facilita que evolucionen de forma diferente y que al cabo de muchas generaciones los animales y las plantas de regiones geográficamente separadas sean distintas. Un ejemplo son las especies diferentes, aunque afines, que existen en América del Sur y África. Antiguamente en estos dos continentes existía una misma fauna, como indica el estudio de los fósiles, pero al separarse y aislarse geográficamente, estos animales evolucionaron de forma diferente. Pues bien, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho y saludos. Buen día.